Nayeli Roldán, la corresponsal de Animal Político, la mujer exhibida por recibir recursos de un INAI que defendieron con uñas y dientes en este proceso que termina con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, hay mucho que opinar. Imagínense que desde la mañana le tengan que exigir a uno rigor periodístico en un medio que nosotros hemos exigido, que hemos exhibido, corrijo, hemos exhibido por sus relaciones políticas. Hijo de la fregada. Vamos a retomar esta exhibidota que le pone la presidenta a Animal Político. Zoé Robledo ayuda también en esta exhibición, en quitarles la máscara. A Nayeli Roldán, la corresponsal de Animal Político. Cuando dice la presidenta, vamos desde el principio, híjole, nada más falta que la hagan mártir del periodismo, así como en su momento dijeron todos somos Loret, a ver si no salen a decir todos somos Nayeli Roldán, a ver si ella no se tira al piso y decir que la presidenta la trató mal. Creo que le responde duro. ¿O qué esperaban? Échalos así. Comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Sí, a ver, vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión. Viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además, a ver, póngale se pausa, amplió no me lo quites eso. la base. No me lo quite. No me lo quite, nada más pause, porque como ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, sí hay que hablar de la exhibidota también. No solamente Animal Político, sino a... Tengo la idea que se refería a Roberto Madrazo, la presidenta, o sería a Manlio Fabio. Ya ven que a Manlio Fabio lo ligan al Heraldo. No, no creo. Se me hace que fue a madrazo por lo de Latinus. Pues vaya madrazo al animal político y a Latinus con esto que dice la presidenta. Y Zoé Robledo exigiéndole rigor periodístico, por lo que asegura el director del IMSS, se le dio de explicación, se le dio de información y que no se incluyó en los reportajes golpeadores. De hecho, para también saludar al maestro Ricardo Sevilla, quiero decirle que Rocío Nale ya respondió Rocío Nale también, por lo que pues expuso la corresponsal de Animal Político Nayeli Roldán. Dice Rocío Nale, la exsecretaria de Energía en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy gobernadora de Veracruz. Repito, no conozco a la persona que la reportera de Animal Político refiere en la mañanera. Socio, esposa, amigo de mi yerno, no lo conozco. También repito, es mentira y lo pone con letras mayúsculas que se haya otorgado permiso de importación de hidrocarburos. Mismo libreto de la campaña 2024, dice Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz. Ricardo Sevilla, pues fuimos testigos de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde firme y contundente a estas cosas que
se están torciendo, se están tergiversando para alimentar una narrativa de aquellos que son los huérfanos de los grandes dineros que se repartían en los gobiernos neoliberales y que hoy se la están se la están pelando. Perdón por mi expresión, pero bueno, Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y de uno que otro despistado de la 4T con sus hilos en X, antes Twitter, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Intensa mañanera, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, muy intensa mañanera, prácticamente dedicada a un personaje que es Nayeli Roldán, un personaje que sabemos perfectamente cómo trabaja el periodismo y cuánto cobran, porque a esta exhibida hay que sumarle aquella otra exhibida que nosotros con datos duros acá en este espacio sin censura le dimos al famoso pájaro político, le dimos a conocer cuánto cobran en su Media Kit, si les dan la nota, si ellos realizan la nota, si a la nota le agregan un video, si ellos crean el guión del video. No hay ningún tipo de inferencia en esa información que le presentamos. Son datos duros del Media Kit que ese medio de comunicación donde trabaja Nayeli Roldán, pues cobra por notas hechas a la medida, y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando escuchemos la participación o volvamos a escuchar, porque se va a repetir, estoy seguro a lo largo del día en las redes sociales. Fíjate nada más, los temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Vicente, son sumamente complejos. No le ha quedado claro a Nayeli Roldán el asunto de las compras consolidadas. Hay un departamento exclusivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social dedicado a la compra de medicamentos, por supuesto, pero las compras son un asunto que se le explicó. Yo no soy ningún defensor de Zoé Robledo Aburto, he sido un crítico intenso de su gestión al frente del IMSS. Sin embargo, en esta ocasión falla completamente Nayeli Roldán, da traspiés. La presidenta prácticamente la pone contra la esquina a base de argumentos, a base de preguntas, y ella no sabe responder. Pobres periodistas, algunos de ellos o muchos de ellos, diría Federico Campbell, que todo lo conocen de habladas, que todo lo conocen de oídas. No se puede entender, no se pueden entender los procesos del Instituto Mexicano del Seguro Social en una semana, en 15 días. Se necesita muchísima navegación para entender cómo trabaja esa institución, y Zoé Robledo ya lleva bastante tiempo, de modo que, y ha estudiado bastante la institución para saber responder este tipo de cosas. Vicente, si ellos quieren documentar lo que hace falta en el IMSS, que se vayan a las unidades de medicina familiar, donde efectivamente todavía las cosas están sucediendo de una manera, digámoslo suavemente, no deseable. Todavía hay mucha falta de personal, todavía hay en la consulta externa muchísimos problemas, que no hay citas para rayos X, que no hay citas para laboratorio, que te citan temprano, que no llega el médico, que viene un sustituto, que te pasan a la Unifila, en fin, muchísimas cosas. Si ellos quisieran documentar esto, entonces estarían haciendo un trabajo de reporteo, de ir a las unidades de medicina familiar, de ir a los hospitales generales de zona, de ir a diferentes sitios, pero quieren practicar un periodismo de escritorio, y eso no es posible, y les está saliendo el chirrión por el palito, como dijeran popularmente. No tiene rigor el supuesto reportaje que presentan en Pájaro Político, Animal Político, toda la fauna que hay ahí ya, prácticamente todo el zoológico del periodismo de la derecha. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum hace una serie de acotaciones muy importantes. Zoé Robledo le responde también muy contundentemente: nosotros hablamos con ustedes, les respondimos, y ninguna de las respuestas que nosotros les dimos en ese intercambio sale publicado en ese reportaje. Un reportaje, llamémoslo así, a modo, un reportaje que está truqueado y que tiene esta intención que revela la presidenta de México de tratar de confrontar al gobierno federal con la población.
Hay problemas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, no se puede tapar el sol con un dedo, sin embargo, no son estos que está mencionando Nayeli Roldán, de modo que se va, digámoslo de esta manera, Vicente, pulverizada en los argumentos que intentó presentar y que le estallaron en la mano como un cohete. Ellos van con esta idea un poco arrogante, un poco arrojados, tratando de llevarse la nota, haciendo un pequeño numerito, un pequeño escándalo, tratando de colocar frente a las cuerdas a la presidenta de México, como en algún momento lo hicieron o lo intentaron hacer con el presidente López Obrador, y que no les funcionó, pero se topan con pared porque los dos últimos gobernantes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, no son Felipe Calderón, que andaba en el agua, no son Vicente Fox, que no daba una, no son Enrique Peña Nieto, que era un papanatas, no, son gobernantes que conocen, que tienen argumentos, que están trabajando con muchísimo ahínco, y no puedes llegar a tratar de llevarte la nota y pensando en que los vas a arrinconar, porque tienen todo perfectamente bien documentado al dedillo, y esto es muy importante, que lleven ahí a los personajes a que respondan, como en este caso lo hizo Zoé Robledo. Oye, Ricardo, si no hay mala intención, si no hay mala leche, digo nada más para abonar a lo que dices. Entonces, que alguien me explique. Nayeli Roldán escribió: echen buenas vibras, hoy sí estoy en primera fila, preguntaremos sobre no fuimos Dinamarca, porque además crearon un hashtag, no fuimos Dinamarca, la corrupción detrás del desabasto. Pues nada más el título de la supuesta investigación nos apunta a un Chocolates Rocío, la Casa Gris, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, lamentable, y creo que buscaban la nota y terminaron trasquilados, políticamente hablando, los de Animal Político, exhibidos en una falta precisamente de rigor, para cerrar este tema, Ricardo. Sí, es muy importante el rigor periodístico, lo hemos tratado de explicar una y otra vez, pero en este apuro de parte de los medios de comunicación corporativos, ya se han dejado a un lado las herramientas que deberían de ser propicias y que deberían ser frecuentes en el periodismo de investigación. Se está accediendo a este tipo de cosas, a las notas por encargo, a los convenios que tienen con algunos actores políticos que están tratando de golpear, desde luego con algunos actores económicos que están financiando ese medio de comunicación, que veíamos en meses recientes que ellos mismos decían, ya prácticamente estamos de salida. Daniel Moreno, el personaje que dirigía ese medio de comunicación, prácticamente dice, vamos a colgar ahí el traje periodístico, él piensa que lo tenía, y sale con este tipo de notas que se ve perfectamente que están sufragadas, que están financiadas, que están pagadas por personajes que están interesados, personajes o compañías que están interesadas en golpear al gobierno mexicano, como ha sido una triste y deleznable tradición en los medios de comunicación de las derechas, pero eso no parece importarles, querido Vicente. Ellos continúan en esta cruzada kamikaze por tratar de llevarse una nota, por tratar de dar un golpe, un gancho al hígado, que les sale como en estos reels, en estos videos que circulan en las redes sociales, algo burdo. Se tratan de conectar a lo que ellos suponen que es un oponente y se dan ellos mismos el golpe, se estrellan contra la pared, se caen de bruces, en fin, personajes que no deberían ya de ser tan viscerales. Dicen que nosotros somos muy viscerales y dicen una sarta de cosas, dicen una cosa y dicen otra porque tienen la lengua larga y viperina. Sin embargo, deberían de mesurarse un poco, trabajar en la estructura de sus reportajes, dejar a un lado la animadversión y darle paso a los datos duros, darle paso a la investigación, darle paso a las voces. Nosotros, cuando publicamos un reportaje, buscamos a no solamente la gente que nos brinda su testimonio con muchísima confianza, sino también a los personajes que son señalados, que no nos respondan, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero también habla justamente de que tú estás tratando de tomar en cuenta lo que ellos tengan que decir, o en este caso,
que callar, pero no lo están haciendo en Animal Político. Y no lo están haciendo en otros espacios que llevamos años señalando, Ricardo. Hablando de rigor, hoy la presidenta, hace unos minutos, exhibe las mentiras, noticias falsas, mala leche, a los sicarios, mercenarios. Suena muy duro, yo sé, de la información que no sé por qué están dispuestos a publicar cualquier cosa. Esto fue lo que dijo la presidenta sobre el caso de Marina del Pilar. Antes de entrar a esto que vas a exhibir también, que va a dejar la víbora chillando, Ricardo, eh, la presidenta habla del caso de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, a la que le cancelaron la visa de Estados Unidos junto a su esposo. Ayer salió a dar la cara, ya decía que ella también está sorprendida, que no le dieron razones, pero periodistas o disque periodistas como Joaquín López Dóriga daban notas, ya vamos a hablar de eso, pero esto fue lo que dijo la presidenta en torno a supuestas cuentas de banco que también le habrían cerrado en Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, que enfrenta ahora una campaña de alto contenido violento, violencia política en razón de género. Esto fue lo que dijo la presidenta hace unos minutos sobre el caso de Marina del Pilar. Y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Esa es información de la gobernadora. Gracias, presidenta. Sobre el tema del gusano barrenador, preguntarle... Esto es importante, porque Joaquín López Dóriga, solo como ejemplo, Joaquín López Dóriga publicó ayer más información sobre la gobernadora de Baja California. Ahí está en pantalla, de Joaquín López Dóriga. Los bancos Wells Fargo y Bank of America cancelaron las cuentas que tenían Marina del Pilar y su esposo en San Diego por sospechar que el dinero depositado proviene de actividades no lícitas. Más información en lopezdoriga.com. ¡Ah! Pero si los exhiben, si les dicen hay autoritarismo, son golpes contra la libertad de expresión. Oscar Mario Beteta, también de Radio Fórmula. Wells Fargo y Bank of America cerraron las cuentas de Marina del Pilar y su esposo en San Diego por sospechas de dinero ilícito. Detectaron movimientos irregulares y cancelaron de inmediato y lo pusieron como última hora ayer, ¿no? José Díaz, este personaje anti 4T, anti AMLO, anti Sheinbaum, un influencer de la derecha. ¿Cómo cruzaban el dinero para depositarlo y cómo lograron regresarlo de Estados Unidos a México la gobernadora morenista Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres Torres sin que Pablo Gómez de la UIF lo detectara? Hace poco les habrían informado a los cónyuges por parte de los, por cierto, don José es cónyuges, no cónyuges, por parte de los bancos Wells Fargo y Bank of America, que por instrucciones del gobierno de Estados Unidos les cancelaban las cuentas que tenían en esas instituciones y les regresaban el dinero al no tener la certeza del origen lícito del mismo. Denise Dresser, ayer, acabo de aterrizar en San Diego, cosa que la gobernadora morenista Marina del Pilar ya no puede hacer. Tampoco puede sacar dinero de sus cuentas de Bank of America y de Wells Fargo, ya que fueron canceladas por la sospecha del origen ilícito de lo depositado ahí. ¡Qué grave! Debería separarse de su cargo mientras se aclara la situación. Y a esto se suma la fuga del edil fugado de Puebla, el espaldarazo de la presidenta Cuitláhuac García y su petición de darle una oportunidad a Adrián Rubalcaba. Por lo visto, los lineamientos éticos aprobados por el Consejo General de Morena tienen el mismo valor que el papel de baño. Denise Dresser, la académica Denise Dresser, analista
de Carmen Aristegui y columnista del periódico Reforma. Mi querido Ricardo Sevilla, y el rigor periodístico hoy que sale a tema en la mañanera, para estos no aplica. Hoy la presidenta dice, hablé con Marina del Pilar, y ya si saliera otra cosa, pues la presidenta lo dijo, así con todas sus letras. Le pregunté a Marina del Pilar y dice que no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos. Pues ahí te la dejo de tarea. No sé si estos periodistas por lo menos agarraron el teléfono y le dijeron, gobernadora, ¿puede confirmar que le cerraron las cuentas en Wells Fargo y Bank of America? Y que ella dijera, no tengo cuentas. Tan sencillo. No lo sé. Dame tu opinión, Ricardo Sevilla. Les hace falta no solamente rigor periodístico, sino imaginación crítica. Les hace falta conocer el lenguaje. El periodista, por lo menos el que se precia de trabajar con el idioma, conoce perfectamente las expresiones que caben en tal o cual composición. No es lo mismo escribir una crónica que escribir un ensayo, que escribir un artículo, una columna, un reportaje, etcétera. Esto hasta da pena tener que explicárselos a estos personajes. Denise Dresser no es periodista ninguna, es una comentócrata más, a la que le falta, insisto, esta imaginación crítica, este equilibrio verbal que se necesita también para dar una opinión. En las mesas la vemos repetida, diciendo siempre los mismos lugares comunes, repitiéndolos, gastándolos. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan ya. Si tú tienes enfrente a un personaje que ya sabes cómo va a reaccionar, le vas a tirar los mismos golpes, los mismos ganchos, porque sabes perfectamente que ya no va a dar más. Cuando el debate es inteligente, bueno, pues trae a un personaje que no sepas cuáles son sus movimientos y te va a ayudar a los reflejos. Estos personajes están ya lisiados intelectualmente, escúcheme bien el término, lisiados intelectualmente, porque no están acostumbrados más que a conversar, a intercambiar adulaciones entre los mismos personajes que forman este circuito de intelectuales, este circuito de periodistas, de comentócratas, son exactamente los mismos. Véanlos, y las caras repetidas prácticamente en todos los lugares, en todos los mentideros de la derecha. Ahora, estas ironías le salen muy mal, le salen pésimas. Yo creo que les haría muy bien leer a los grandes ironistas de la lengua española. Hay muchísimos, aquí en México ha habido a granel, grandes sardónicos, grandes satíricos que trabajaron haciendo periodismo, pero que estos personajes creen que tienen esa agudeza mental y no, les falta. Ellos mismos dicen, soy muy inteligente, muy interesante, y están sobrevalorados. No es de esa manera. Se necesita ya una nueva generación de personalidades que empujen en este y en varios ámbitos, en la intelectualidad, en el periodismo, en el análisis, y no los vas a entresacar de ellos mismos. Ahí tienen a sus herederos. Estaba yo viendo la video charla que tiene León Krause ahora en nuestra nueva emisión con Raimundo Rivapalacio, y la verdad es que es un soquete. Raimundo, pues ya lo conocemos, es un mitómano, marca demonio, pero León Krause es, como periodista, es buen sommelier. La verdad es que no tiene nada que hacer en el periodismo, él se jacta de que lo es, pero es es un monólogo absolutamente soporífero y repudiable, donde las preguntas son de un boquiabierto y pelmazo, que además las tiene que leer por ahí. Vea usted la cara aquí de Raimundo, está prácticamente sonriendo con esa línea que tiene arrugada en los labios en mitad de la cara, y el otro personaje con la boca en un prácticamente caída, que yo no soy ningún analista, ni soy ningún personaje que analice a través del rostro y estas cosas endebles, pero sí se nota la preocupación de Leoncito Krause, que no da una, Vicente.
no se prepara, no es un personaje contundente, no tiene nada que hacer en este tipo de entrevistas, pero pues bueno, trae el bagaje de las relaciones públicas de su padre Enrique Krause, y eso le ha propiciado que se le abran las puertas, que tenga estos personajes ahí. La entrevista con Zedillo es también otro monólogo, y este tipo de personajes son los que cunden en la derecha, en la comentocracia, y mientras ellos no hagan una reflexión y digan, yo la verdad no la hago en este asunto, mejor me retiro y me voy a hacer otra cosa, un deporte, no sé, alguna manualidad, van a seguir infectando e infestando las filas del periodismo, que necesita crítica, que necesita rigor, que necesita imaginación y que necesita pues un buen sable para poder esgrimir y encabezar un debate como el que ellos pretenden. Pero si debaten con los cuates y todo siempre a modo, pues va a venir toda este tipo de triquiñuelas que siempre practican y que la verdad ya nos tienen muertos de aburrimiento. Así es, pero en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Nada más para cerrar este tema, Ricardo. En todos lados se cuecen habas, no solamente entre los tradicionalmente chayoteriles de derecha, también en la izquierda progre buena ondita hay personajes que... Miren, hay una cuenta que es adoradora. No, que la han convertido como un ídolo de barro, la han puesto en un pedestal y nadie sabe quién es. Chicción, que hizo campaña en contra de Omar García Harfuch en su momento, que defiende los narcocorridos y que nos odia con odio jarocho. No sé por qué. Ahora resulta que a pesar de que critica a Julio Astillero, retomó un extracto de lo que dijo Julio Astillero, que presuntamente es un ataque a youtuberos como su servidor, y bueno, a conveniencia todo. Híjole, me van a por, me van a, bueno, va. ¿Qué dijo Julio Astillero? Si lo tiene, esto que dijo, le acabo de enviar, esto que me mandaron, no lo de Páez Varela en el canal 11, esto nuevo que quiero comentar, para que vean que en todos lados se cuecen habas. A ver, échelos así. Que el verdadero periodismo puede tener un éxito en las redes y en los ambientes del periodismo y del crecimiento empresarial sin concesiones a la estridencia, a mentar madres, a la grosería, al amarillismo, a la mentira. Creo que eso es importante porque antes del gran boom de Álvaro y de Páez, pues la verdad es que había casos muy notables de crecimiento y de ganancias económicas en representaciones no de periodismo, sino de comunicación, que luego le llaman youtuberismo con un sentido despectivo. No el youtuberismo, aquí mismo estamos en YouTube, pero sí el convertir de la noche a la mañana personajes que en algunos casos han sido groseros con el presidente o con el candidato López Obrador, con la propia Claudia Sheinbaum, que han sido contrarios al proceso de 4T, que no tienen una formación política seria, consistente, profunda, sino oportunismo simplemente, un oportunismo que se refleja en múltiples cosas, en la mentira, en la exageración, en la confrontación, en el descontón, incluso en la promoción de candidaturas o precandidaturas a la presidencia de la República rumbo al 2018. Hoy lo vemos en la promoción de candidaturas a la elección judicial. Entre paréntesis, debo decirle que hemos recibido muchas solicitudes de candidatos y candidatas, algunos y algunas que creo que sí merecerían ser entrevistados, parecieran personas con buenas intenciones y con buen historial, pero nosotros tomamos la decisión de no convertirnos de ninguna manera en promotores de candidaturas porque eso no corresponde a ningún ejercicio periodístico sensato y verdadero. Pero la verdad es que yo camino libre y tranquilamente por todos lados, nunca he tenido ni tengo y supongo que no tendré guardaespaldas, no soy faramallero, porque hoy basta. Bueno, pero hay periodistas con conexiones que hacen que les brinden durante años guardaespaldas que utilizan para muchas cosas, atribuyéndose que son víctimas de amenazas de muerte, que están a punto de ser acribillados y que el Estado tiene que defenderlos. Y pues así, tranquilamente, tantos periodistas que requieren de verdad de los guardaespaldas. Don Julio Astillero ahora tirándose contra los youtuberos, porque como ahora hay periodistas que están informando en YouTube, los que lo hicimos antes ya no somos tan buenos. Pues eso no me decía cuando lo entrevistaba
en YouTube cuando empezamos nosotros. Híjole, podemos mentar madres aquí, pero no comparamos a Claudia Sheinbaum con Cedillo. Prefiero que me digan mal hablado a que me digan expriista. Ah, don Julio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Pero bueno, así las cosas para que vea que en todos lados se cuecen. Y no me vayan a decir que me estoy comprando un pleito nuevo. No, yo no soy el que va a Canal 11 a comparar a la presidenta con Cedillo. Échalos ese, échalo. Que efectivamente ella no viene de la vida partidista. No. O sea, es decir, ella nunca, no se hizo los partidos, hombre, y se le nota que no tiene ese fogueo partidario, no. Ironía, un poco como Cedillo. Un poco, fíjate, Híjole, Digo, eso sí. son hechos. No, Son hechos. no, son hechos. Sí. Y es cierto. Aunque parezca la ironía de lo de Cedillo, pero acepta ciertas facetas de análisis y hasta de comparación. Cedillo, un hombre sin experiencia partidista, sin ninguna referencia partidista, Correcto. pidiéndole a la CTM que lo hiciera suyo, absolutamente alejado de cualquier circunstancia y confrontado con un hombre que en apariencia tenía el máximo poder posible. El presidencialismo mexicano es tan fuerte que Don Julio, el inexperto. don Julio Astillero, usted critica a los que mentamos madres cuando había la estridencia de personajes como su servidor. Yo lo tomo personal porque yo soy el primero que mienta madres, que soy grosero. Grosero, comparar a la presidenta con Cedillo y buscarle ahí cosas que no existen. Grosero, criticar al que les dijo, vámonos, que me quisieron dinamitar por haberme ido de un proyecto en el que usted era director editorial y que terminó dándome la razón con el tiempo porque usted también se fue Álvaro, se fue Páez Varela, se fue hasta Ricardo Rafael. Ah, pero el malo de la película soy yo. No, Julio, no Manchester United. Ahora resulta que ustedes son puros cuasi iluminados por Dios. No, don Julio. No, no. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas, mi querido Ricardo Sevilla, pero estoy pensando en Cedillo, ¿no? Mi querido Ricardo Sevilla, y hay que, pues, dar la batalla, dar el debate. Si critican a uno por mentar madres, pues ellos no lo dirán así de chinga tu madre, pero es un escupitajo esto de querer comparar a la presidenta con Cedillo, peor que una mentada de madre. Ay, pero nosotros somos los que nos hemos colgado y hecho negocios. En fin, creo que no pensaba lo mismo cuando lo invitaba para que levantara su canal y me decía cómo hacerle para levantar al canal. Pero bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Y nada más una cosa, ¿qué le cuesta a don Julio decirlo con nombre y apellido? Vicente Serrano. Punto. Yo no escucho a muchos compañeros mentando madres, como lo hago yo casi a diario. Entonces, mentada de madre es que un priista como usted nos quiera dar clases de autoridad moral. Pero bueno, algo más que desfogar en esta situación antes de entrar al reportaje que nos tienes, mi querido Ricardo Sevilla. Me da mucha risa esta postura de Julio Hernández López, que se apoda él mismo el astillero. Él forma parte de esta nomenclatura del periódico La Jornada, donde están ahí el FIS, donde están estos moneros, donde están todos estos personajes. Él lo sabe perfectamente. Es un personaje que vive bien, que ha vivido también de algunos chayotes muy interesantes,
Yo se lo saqué hace tiempo, se enojó conmigo, me invitaba a su programa. Yo la verdad no estoy aquí por invitaciones a ningún programa que les caiga bien, que les caiga mal, la verdad no. Me da mucha risa porque este personaje, entonces no podría leer a Fernando Nachón, Las memorias de un pendejo, Fernando Nachón, que es por mucho fue un gran grande de la literatura y del periodismo. Tampoco podría leer El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, se le caería porque él es un académico de la lengua que no se expresa de esa manera. No podría leer a José Agustín tampoco, porque José Agustín, la boca se le haga chicharrón, también dice alguna que otra o muchas majaderías. No podría leer La rebelión de los maniquís de Jaime Avilés, y así muchas obras del periodismo y de la literatura que este personaje ensobrecido cree que conoce, no conoce un bledo y trata de vernos por debajo del hombro. Su prosa es pantanosa, siempre lo ha sido, porque él dice que no, los youtubers, donde yo me encuentro, muy orgullosamente, no tenemos una formación sólida. Julio Astillero, cuando tú me invitaste a tu programa, te di una cátedra sobre The Economist, que tú no sabías y ni siquiera pudiste intervenir en ese programa de ninguna manera porque te di una cátedra que quedaste boquiabierto. Tatiana Cloutier en ese momento me escribió un mensaje, no lo había dicho en público, donde me dijo, qué elevado, qué profundo. Le di una cátedra sobre la formación de The Economist en ese momento, pero Julio, ¿por qué este afán? Yo sé más, yo soy ensobrecido, estas palabras de fin de semana, estas palabras domingueras, ¿qué tan importante es decir una grosería, mentar una madre? Pues ¿qué? ¿En qué mundo vives? ¿En esa burbuja? ¿Vamos a pervertir el nivel? ¿No nos van a invitar a los grandes foros? Te recuerdo que tú estabas sentado en la misma mesa que Ciro Gómez Leiva y estaba sentado ahí con el hermano de Margarita Zavala y se daban estos agarrones teatrales y después se daban su abrazo y su apapacho. Allá te pagaban en imagen, ¿sí lo recuerdas o ya eres de memoria selectiva? Tú podrás decir misa si te la sabes sobre los youtubers, sobre mí, porque también eso iba de la mano hacia mí, porque lo he exhibido en sus mentiras. Este video que usted acaba de ver, de escuchar, ha sido publicado en diferentes medios y me decían, oye, es que se está tergiversando. No, si no es inteligencia artificial, son las palabras de ellos. Ellos mismos dicen, más allá de la ironía, son hechos que la presidenta Claudia Sheinbaum se parezca a Ernesto Zedillo Ponce de León. A mí que me expliquen ¿en qué parte se parece Claudia Sheinbaum, Ernesto Zedillo? ¿En qué? Yo no lo veo. Y este asunto de tratar de salvar a Zedillo, es que Zedillo se enfrentó con el presidencialismo, es que Zedillo se enfrentó con Carlos Salinas de Gortari y metió a la cárcel al hermano incómodo, ¿y cómo vivía Carlos Salinas de Gortari? ¿No se acuerda? Yo creo que sí se acuerda usted de los comercialotes que hacían disfrazados de reportaje en Televisa. ¿Se acuerda que estaba Raúl Salinas de Gortari recogiendo basura, barriendo, porque era muy bueno? ¿Usted se imagina a un reo con reportajes especiales alrededor en la cadena en ese momento más importante de televisión, porque era prácticamente lo único que había? ¿No le pareció eso un montaje? Bueno, a Julio Hernández López no le parece un montaje, le parece que Ernesto Zedillo, sin experiencia política, sin el respaldo partidista, pudo llegar a la presidencia de la República y enfrentar a Carlos Salinas de Gortari. El heroico Zedillo ahora resulta Julio. Serénate tú y deja que la gente siga trabajando de la manera que sea. Si tú no mientas madres y vas a ganar el premio Goncourt de la Academia Francesa, pues allá tú, pero el pueblo habla de esta manera. ¿De qué te estás disfrazando? O acá en lo oscurito hablas de otra forma y aquí te impostas. No, nosotros hablamos así, Vicente,
todos los santos días. Y por eso cuando la gente nos encuentra dice, pues qué bueno, Ricardo, qué bien que hables de esta manera. A mí no me gusta llenar de oropel el discurso periodístico. El discurso periodístico de lo que requiere es de los datos duros. A estos personajes les gustan estos análisis. Es que hay que analizar la figura de Sheinbaum y la figura de Zedillo. Se parecen, se tocan en algunos puntos, no digan pendejadas. Una grosería, le voy a caer mal a Julio Hernández López, ni modo, no me interesa porque yo no estoy aquí para caerle bien a estos personajes. Yo soy periodista de barrio y en el barrio leemos a este tipo de escritores y hacemos un periodismo que aunque no le guste a este señor, tiene sus datos duros y tiene a su público y tiene a su audiencia. Así que, querido Vicente, lo demás es lo de menos. Yo nada más para cerrar. Julio, yo sí soy muy grosero, miento madres, pero nunca he aparecido y espero nunca aparecer en el quién es quién en las mentiras, ni en el detector de mentiras, ni Andrés Manuel López Obrador me dedicó un tuit como aquel de Julio Hernández López, siempre ha sido opositor a nosotros y partidario del todos son iguales, promovido por los conservadores de ahora. ¿Qué razón tenía Andrés Manuel? ¿Qué razón tenía Andrés Manuel? Porque en el todos son iguales. Este domingo comparaste a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Ernesto Zedillo. No le saques. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué vamos? Hay que dejar, por si acaso no vamos a dejar la víbora chillando con esto, ¿qué traes para la audiencia el día de hoy? Es muy importante, querido Vicente, lo que les vamos a presentar el día de hoy, porque viene de la mano con un reportaje que le presentamos hace unos días aquí en el Espacio Sin Censura, donde se trabaja con datos duros, aunque no le guste a algunos personajes. Le presentamos, usted lo recordará, un reportaje donde se hablaba de los presupuestos millonarios que se le dan a algunas organizaciones donde cobran Enrique Krause, el Grupo Letras Libres, la Cúpula Dorada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero los exhibimos aquí, Vicente, y no les importó ser exhibidos. Estos intelectualoides vinculados a Krause, vinculados a la UNAM, continúan pegados a la ubre presupuestal. Y hoy mismo, Vicente, en el Seminario de Cultura Mexicana, que exhibimos aquí por los millones que le da la Secretaría de Educación Pública y que le ha dado durante sexenios, no es de ahora. Bueno, van a premiar al presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, un viejo miembro de la burocracia dorada de la UNAM, y me gustaría enfatizar que hace un par de días lo exhibimos, pero insisto, no les importó, Vicente, y este martes los intelectuales académicos de la derecha vinculados a Krause, a Letras Libres y a la Cúpula Dorada de la UNAM van a continuar muy tranquilos, muy quitados de la pena, repartiéndose el apetitoso pastel presupuestal. Hoy Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, recibirá allá en Polanquito Bello la medalla José Vasconcelos. Se la da, ¿quién cree usted? El Seminario de Cultura Mexicana. El premio va a ser entregado de una institución atestada de intelectuales de la derecha y se la van a dar a un personaje que preside otra institución atestada de personajes derechosos. Ahí va a ser a puerta cerrada a la 1:30 en las instalaciones del Seminario de Cultura Mexicana. Están ahí, bueno, pues humildemente, ya sabe, ahí no dicen groserías. Está en Presidente Mazarik 526, en la exclusiva zona de Polanco. Allá como son académicos de la lengua, pues no dicen ni una grosería. No son como Sevilla, no son como Serrano. Ellos no dicen groserías. Ellos gastan los millones. Y bueno, se van a autopremiar. Son viejos, ajados, arcaicos académicos que continúan abrevando del presupuesto. Son personajes, yo los veo desfachatados porque todos están vinculados con todos, Vicente. Por eso hay que tejer fino para ir descubriendo la faceta de estos corruptos, porque reverberan por todos lados. Están en la UNAM, están en la Academia Mexicana de la Lengua, están en el Seminario de Cultura Mexicana, y ante estas denuncias que nosotros hemos hecho, estas exhibidas, pues ellos dicen,
un bostecito, nos alzamos de hombros y vamos a continuar obsequiándonos premios, reconocimientos, gastándonos tranquila e impunemente el dinero público. Porque se trata de dinero público, así que hoy los amigos de Krause, los amigos de la Cúpula Dorada de la UNAM van a estar ahí en el Seminario de Cultura Mexicana, le van a dar a Gonzalo Celorio la medalla a José Vasconcelos. Dicen en el Universal, porque sacaron en el Universal, La Razón, Excelsior, La Nota, le van a dar esta medalla por sus supuestas aportaciones a la difusión cultural en el país. Pero, Vicente, hay que ser claros, hay que ser categóricos. Gonzalo Celorio ha sido un matraquero y un personaje pagado por los diferentes gobiernos del PRI y del PAN. Estuvo trabajando, esto que le estoy contando, se lo estoy contando a grosso modo, porque lo hemos publicado en un hilo que le voy a pedir, por favor, que lea en la red social de X. No sé, eso sí, si tiene alguna grosería. Si tiene una grosería, pues ya me dispensará el astillero, pero si no la tiene, pues entonces pido que lo comparte y que le ponga un like si le gusta. Bueno, Gonzalo Celorio ha sido un burócrata que trabajó en el PRI en el 82. Ahí lo llevaron como director de literatura del INBA, ahí estuvo 7 añotes, después hizo amistad con José Sarucán Kermes, que fue rector de la UNAM, y bueno, todo, acuérdese usted que como decía el presidente López Obrador, amor con amor se paga, y este personaje dijo, bueno, pues ya estás aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo nombró coordinador de difusión cultural de la UNAM, ahí estuvo otro ratote. Ojo, José Sarucán forma parte también del grupito, del Colegio Nacional y todo eso. Allá estuvo en la UNAM Gonzalo Celorio, de la mano de José Sarucán. Hoy todos están enquistados ahí. Gonzalo Celorio, Vicente, lleva 30 años en la Academia Mexicana de la Lengua, recibiendo recursos. Ahora no solamente los recibe, sino además los administra, porque es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Es un personaje que trabajó con Vicente Fox, sí, con Vicente Fox. ¿Se acuerda usted de Reyes Tamés? Él era secretario de Educación Pública, terrible, y Reyes Tamés lo lleva de la mano al Fondo de Cultura Económica, que hoy dirige Paco Ignacio Taibo. Pues en ese momento se lo pusieron ahí a Gonzalo Celorio en el sexenio de Vicente Fox. De ahí sale corriendo Gonzalo Celorio y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? No pasa nada, vente acá con Felipe Calderón, y Felipe Calderón le concede el premio, el jugoso Premio Nacional de Ciencias y Artes de Lingüística y Literatura. ¿Y qué cree usted que coincidió? Pero ya ve cómo son las coincidencias, nosotros que somos mal pensados. Pero en 2010 le entregan el premio, pero en 2010 también se lo entregan a Enrique Krause, se lo entrega a Calderón. Así que es toda una historia muy interesante, se dan premios entre ellos, se abrazan, se saludan. En el video que ha estado usted viendo aparece Adolfo Castañón, que es el secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro egregio del Grupo Letras Libres, amigo de piquete de ombligo de Enrique Krause, y bueno, es un festín de conservadores, gastándose el presupuesto, premiándose entre ellos. Oye, ¿qué va a hacer aquí? Vamos a dar el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores, y ¿quién lo va a ganar? Pues vamos a analizarlo. ¿Qué les parece que sea Gonzalo Celorio? Pero ¿lo merece? Yo creo que sí, porque en el jurado está Fernando Fernández. Bueno, estuvo Fernando Fernández, que fíjate nada más, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Son, Vicente, discúlpame, Julio Astillero, son chingaderas, porque se reparten el queso de una manera absolutamente atascada. Estos personajes que son considerados en la UNAM como vacas sagradas, miembros parasitarios de una burocracia dorada que ha hecho padecer a la comunidad universitaria. Y en fin, ahí dice en el Universal, estaba yo leyendo la nota, Vicente,
y dice, ¿de qué cree usted que va a hablar este egregio académico, este presidente de la Academia Mexicana de la Lengua? ¿Sabe de qué va a hablar? Va a hablar de la UNAM, va a hablar de él y va a hablar de él mismo. Así lo dice la nota del Universal. Es un asunto absolutamente demencial, Vicente, y esto forma parte pues de alguna u otra manera del reportaje que le presentamos el día de ayer. Mañana le presentamos ya con datos duros, más datos duros, una serie de dineros que estos personajes se han gastado a manos llenas. Ahí tenemos, porque en la Academia Mexicana de la Lengua y en el Seminario de Cultura Mexicana, que nos dispensen los puristas de la lengua, están hasta la madre y nos han hecho llegar algunas informaciones que consideramos que en términos periodísticos usted, público memorioso, tiene que conocer. Pues ya arreglaste a medio mundo, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Con qué cierras esta oportunidad, maestro? Querido Vicente, yo creo que estos personajes no tienen por qué ser ni nerviosos ni envidiosos. Yo creo que el sol sale para todos, pero si se acercaran acá al oriente, se darían cuenta que sale el sol por el oriente. Es un lugar común decirlo, pero yo no entiendo por qué hay estos descréditos. Fíjate que cuando nosotros hacemos este tipo de apreciaciones, yo doy mi punto de vista sin llamarle a alguien y decir, oye, ¿puedo dar mi punto de vista? ¿Puedo hablar sobre esto? No, afortunadamente yo soy un periodista independiente y pues no le doy cuentas más que a mi propia conciencia. Y cuando estos personajes dicen, hay una campaña donde Sevilla está trabajando a favor de César Gutiérrez Priego anda dando entrevistas y este sí es un reclamo y no me ha dado una entrevista a mí. Entonces, imagínate nada más cómo voy a promoverlo, desde qué foro si no me da entrevista, y se la he estado pidiendo, pero yo tengo simpatía por César Gutiérrez Priego, por supuesto, no le voy a engañar y voy a decir la neutralidad y la objetividad. Tengo simpatía por César Gutiérrez Priego y veo yo con muy buenos ojos que él sea candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como veo con simpatía a muchos otros. Hemos entrevistado a mucha gente en nuestro podcast y pues les preguntamos de todo. Yo no entiendo esta animadversión de estos personajes que se prohíben a sí mismos mencionar nuestro nombre. ¿Por qué? Todo tiene que ser enunciado. Si estás enojado con Sevilla, si estás enojado con Serrano, si estás enojado con sus modos, dilo, no pasa absolutamente nada y podemos seguir la vida tranquilos, pero están tan enardecidos, están tan enojados, sobre todo, Vicente, porque los exhibimos. Esta gente no admite la crítica. Ellos son viejos santones del periodismo, ya personajes que tuvieron una trayectoria y que no están pensando en el retiro, sino al contrario, en quedarse ahí estatizados, y ese es un grave problema. Vienen nuevas generaciones y hay que fungir como maestro y no como ogro, este tipo de ogros en que se han convertido estos personajes. Así que vamos a seguir el curso de las cosas. Usted siga, escuche a quien quiera. Mi recomendación sería que escuchara a los más que usted pudiera y con los que simpatizara, incluso con los que no simpatizara, y tomara de ahí los argumentos que van a conformar su propio pensamiento. A mí, sígame en las redes sociales, se lo pido por favor, diría Juan Gabriel, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en Datos Duros Podcast, ese podcast que hace mes y medio tenía 3,000 seguidores y que hoy tiene más de 41,000, ya vamos para 42,000, y que se enojaba, se burlaba Héctor Suárez Gómez, y pues bueno, de 3,000 pasamos en mes y medio, 2 meses, a 41. ¿Gusta o no gusta? Pues parece que sí, y eso es lo que nos enorgullece, Vicente, el respaldo de la gente. Así que digan lo que quieran, nosotros vamos a seguirlos mandando a chingar a su madre cuando los veamos corromperse. ¡Ay, Sevilla, otra grosería! Ni modo, ya lo dije. Querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, maestro Ricardo Sevilla, periodista
de larga trayectoria hablando con nosotros sin censura. Fíjese que llegó Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, y entre ruido, manotazos, por lo de Adrián Rubalcaba en el nombramiento como director del metro, se da la incorporación, la afiliación de este expriista allá en Durango, anunciado así por Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que enciende nuevamente las pasiones abajo entre la gente de a pie, si vale la pena darle paso a los chapulines. Por cierto, veo a diputados plurinominales criticados en este espacio por su servidor como Sergio Mayer, bien comprometidos con los temas. De hecho, en TikTok acaba de publicar este video Sergio Mayer, creo que fue ayer, para que vean que nuestras críticas a veces son injustas contra un personaje, nótese mi sarcasmo, como Sergio Mayer, que anda promoviendo la reforma al Poder Judicial, anda promoviendo la votación del 1 de junio, anda defendiendo a la presidenta, cacareando los temas, debatiendo lo que se tiene que mejorar. A ver, este sí, échale. Muy obvio que le hicieron a Caramelo en el juego y nadie dice nada, solo Javier dijo algo. Yo lo dije cuando estaba el concurso, cuando estaban compitiendo, yo dije, lo está haciendo bien, pero la jefa a mí no me escucha. La jefa tiene el micrófono y está como árbitro y está dando su punto de vista. Bueno, Sergio Mayer no se refería ni a la presidenta, ni a la dirigente nacional de Morena. Él anda en sus cosas y es diputado. ¿Para qué queremos un diputado que anda en todo menos en lo que importa? Pero bueno, María de los Ángeles Huerta del Río también quiere expresarse sin censura sobre esto que ocupa su columna. Leía su columna de hasta dónde el pragmatismo, es que debe de ser un debate importante, sobre todo en estos días que va saliendo el Consejo Nacional con una guía ética, con una guía política, con una guía electoral, basada también mucho en la carta que envía la presidenta a Morena. Mi querida Gela, te saludo con mucho gusto y escuchamos tus opiniones sin censura. ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué